La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora David Rosero, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo cordial, gracias por la invitación. Gracias a usted. Consejero, el 26 de mayo pasado, el Colegio de Médicos de Pichincha solicitó ya a la ministra de Salud que declararan la emergencia en el sistema de salud pública por las carencias que tienen los hospitales, sobre todo el Ministerio de Salud en todo el país. Sin embargo, la ministra Jimena Garzón descartó declarar una emergencia en el sistema, dijo que no era necesario. ¿Cuáles serían al momento los beneficios de que se declare una emergencia en el sistema de salud pública? Bueno, es importante en primer lugar que ante la moción que he presentado, el Pleno del Consejo de Participación resolvió exigir al presidente de la República que se declare en emergencia todo el sistema de salud pública. Esto tiene que ver principalmente con la preocupación de los usuarios y del personal sanitario, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, respecto a la crisis en cada uno de los hospitales. No me refiero únicamente a la atención, sino a la falta de medicamentos, a la falta de insumos, a problemas en los equipos médicos, entre otros. En ese contexto, consejero, pero ¿por qué en este momento haría caso el Ministerio de Salud o el gobierno en sí para declarar una emergencia en el sistema de salud, luego de que los médicos ya han venido pidiendo desde hace tiempo eso mismo? ¿Por qué un exhorto ahora habría la posibilidad de que cambie las cosas? Bueno, porque es necesario, me parece, que la ministra pueda visitar cada uno de los hospitales, cada una de las casas de salud, no solo en Quito, sino en el país, para que pueda percibir la realidad concreta. Es decir, muchas veces las autoridades del gobierno se encierran entre cuatro paredes y no salen a la calle a ver cómo está la situación, no solo de seguridad, la situación principalmente de salud. Entonces, la invitación es que en el ejercicio de la participación ciudadana pueda directamente de los usuarios, del personal sanitario, en cada una de las casas de salud tener la información de primera mano de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ha retratado los medios de comunicación, esta prestigiosa radio, los canales de televisión, respecto al tema de problemas en la salud, el tema de medicinas, de largas filas y una serie de temas más. La emergencia permitiría agilitar la ejecución presupuestaria, que hoy también está en un porcentaje mínimo, es decir, hay una serie de problemas que tienen que ver con nudos burocráticos en cuanto a mandos medios del Ministerio de Salud en cada uno de los hospitales también. Pero, consejero, usted acaba de decir algo clave. Dijo que esto ya lo ha replicado los medios, lo que la ciudadanía exige, lo que está viviendo al llegar a un hospital y saber que no hay medicinas y que tampoco hay atención. Lo hemos replicado los medios, lo ha dicho los gremios de médicos, y sin embargo no creo que sea como usted dice, que a veces la ministra pueda no darse cuenta de lo que está sucediendo en territorio, porque lo dicen los medios, lo dice la gente, lo dicen algunas autoridades, entonces debe tenerlo muy, muy claro. ¿Qué otra cosa se puede hacer, además de exhortos, justamente, para que se declare finalmente la emergencia? Porque por varios sectores ya el gobierno sabe que hay una crisis en el sistema de salud del país. ¿Qué otra cosa se puede? ¿Cómo se puede resolver o plantear desde la participación ciudadana para justamente resolver las carencias que tienen nuestros hospitales públicos? Bueno, uno de los mecanismos de participación ciudadana son las vedurías, la vigilancia de la ciudadanía para que se cumpla con todos y cada uno de las atenciones en los hospitales, pero también nosotros somos conscientes de que varias organizaciones de médicos, los colegios de profesionales sanitarios, entre otros sectores, usuarios que no reciben las medicinas en el caso de varias dolencias, están planteando movilizarse en este mes, y nosotros desde el Consejo de Participación planteamos que debe garantizarse el derecho a la protesta en el marco, obviamente, del respeto a la Constitución, pero si se ha tenido que llegar hasta estas instancias es porque algo está pasando en el Ministerio de Salud, algo está pasando en el gobierno que no se está sintonizando con las necesidades de la gente. Entonces, los anuncios de exhortos, los anuncios de movilización tienen que servir
para sensibilizar al gobierno que respecto a solventar y a solucionar estos problemas en cada una de las casas de salud. Justamente la Federación Médica Ecuatoriana dio de plazo 15 días luego de las conversaciones con la ministra de Salud para corregir los problemas que se han evidenciado en el sistema sanitario. Supuestamente dio 15 días para que se solucionen o se dé paso a soluciones que den resultado, ¿no?, en el sistema de salud. Y una de esas cosas que se planteó dentro de esta reunión era lo que usted mencionó, que son las vedurías ciudadanas, ¿no? ¿Cómo cree usted que una veeduría ciudadana sea suficiente para evitar los niveles de corrupción o simplemente evitar que las medicinas se represen y no lleguen a los necesitados, ¿no? ¿Cree usted que sea suficiente con eso? Bueno, son varias acciones. Desde el tema institucional, impulsar veedurías para vigilar la buena atención en los hospitales, la distribución de medicinas, pero también las acciones de movilización como derecho a la protesta que tienen no solo los usuarios, sino el personal sanitario a nivel del país ante los oídos sordos del gobierno. ¿Cómo funcionarían las veedurías? ¿Cómo funcionarían esas veedurías? Las veedurías pueden ser solicitadas ante el Consejo de Participación Ciudadana por los usuarios, por ejemplo, para vigilar la atención en los hospitales. Nosotros tenemos instalados algunos comités de usuarios en varios hospitales y esta se podría replicar a nivel nacional como iniciativa precisamente de estar solicitando una rendición de cuentas, una vigilancia permanente en torno al mejoramiento de la atención hospitalaria. Pero esta veeduría se puede extender a la gestión de la ministra y de los gerentes de cada uno de los hospitales. Y en el caso también de las compras de medicamentos e insumos médicos, ¿también se podría estructurar veedurías ciudadanas para vigilar que se hagan las compras bien hechas? Así es, que no solo que se vigilen las compras de forma adecuada, sino también el costo, los precios y que sea medicina de calidad y también que se puedan detectar en dónde están los nichos de corrupción o los nudos burocráticos que impiden que este proceso sea ágil. Evidentemente esto tiene la responsabilidad la ministra de Salud en implementar un proceso más eficiente y adecuado. Y si no está funcionando algún gerente o administrativo, poder cambiar con personas que tengan el perfil adecuado. Entonces, aparte de las veedurías, de las acciones de movilización, los mecanismos de participación sirven precisamente para que la ciudadanía pueda hacer escuchar su voz. Pero ¿no cree usted, consejero, que la movilización emergente de los recursos podría incurrir también en casos de corrupción en la compra de medicamentos e insumos? Todos sabemos que la necesidad enorme que se tiene por hacerlo más rápido, pero también hemos vivido casos muy dolorosos de corrupción dentro del mismo sistema de salud en momentos de pandemia, en donde por agilitar las cosas se dieron o se aprovecharon para hacer casos de corrupción. Precisamente para eso están las veedurías, para vigilar que ese proceso se agilite, pero en condiciones adecuadas, que no exista los famosos temas de la corrupción o el reparto de hospitales que se denunció en el gobierno anterior, sino que precisamente toda esa necesidad, esa gran preocupación que existe en la ciudadanía pueda ser solventada. Mire lo que acaba de pasar el día de ayer, la renuncia del presidente del Consejo Directivo del IES, señalando una serie de situaciones. Entonces, me parece que el gobierno debe sintonizarse con las necesidades y ser eficiente también en poder solventar cada una de las situaciones, no solo la ejecución de los recursos, sino también el personal adecuado en las distintas casas de salud y atender directamente con diálogos y con soluciones a escuchar las necesidades y las peticiones de los sectores que hoy están preocupados, médicos, trabajadores, enfermeras, y poder solventar estas necesidades. Si se implementan estas veedurías para solucionar estos problemas que son urgentes en el sector de la salud, ¿cuándo cree usted, si se implementan ya, cuándo cree usted que podríamos tener los primeros resultados de esas veedurías? Bueno, nosotros actuamos a petición de partes y esto se hace esta semana. Se podría acreditar una veeduría en los siguientes días y sobre todo ser específicos en los objetos de observación, es decir, ciudadanos que vigilen la atención en los hospitales, otros ciudadanos que vigilen el tema de la compra de medicinas de calidad y a precios adecuados,
otros ciudadanos que vigilen precisamente el nivel de ejecución de cómo se van gastando estos recursos acorde obviamente a la ley, y en ese sentido se puede generar con los propios profesionales de salud y los ciudadanos esta vigilancia que permita ayudar al gobierno en solventar todas estas necesidades. Aparte de ese tema, es evidente que a mí me parece que la ministra tiene que sintonizarse de mejor forma con las necesidades y con los requerimientos de los ciudadanos y también el propio presidente. Por eso yo señalaba que una cosa es hablar desde Carondelet y otra muy distinta, acercarse directamente a los hospitales y conocer la realidad concreta para solucionarla. Frente a esta situación en los hospitales del país, también habían sectores que pedían incluso que salga la ministra, que deje el cargo la ministra de Salud por no haber logrado solucionar estos problemas. ¿Usted cree que eso es necesario y que eso podría ser un aporte para lograr hacer más efectiva el servicio de salud? Bueno, me parece que fue importante la tarea en el tema de la vacunación, pero ahora existen otros problemas más urgentes para solucionar. Y en ese sentido, me parece que los correctivos tienen que ser no solo a nivel de Ministerio de Salud de la cabeza, sino a todo lo que tiene que ver el sistema de salud, entendiendo que la salud preventiva es la mejor opción en un país que evidencia una falencia en cuanto a la atención en las diferentes dolencias de la ciudadanía. Entonces, me parece que es necesario que eso se evalúe. Si la veeduría, por ejemplo, vigila la gestión de la ministra y llega a la conclusión de que evidentemente no ha cumplido con sus deberes, puede ser una alternativa. En todo caso, me parece que lo más urgente y lo que la gente necesita son soluciones concretas, medicinas, distribución de turnos, atender a los pacientes. El gobierno prometió que todos quienes habían participado en la pandemia eran declarados héroes, pero sin embargo vemos despidos en varios hospitales. Entonces existe también una contradicción en el discurso de ayudar a la salud, pero por otro lado el gobierno está despidiendo personal sanitario en los hospitales, que es lo que hace falta en el país, y también especialistas. Ahora, consejero, con su experiencia dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué resultados han tenido estas veedurías ciudadanas en otros sistemas públicos? Bueno, a través de las veedurías, por ejemplo, estimada Gisela, logramos detectar casos de corrupción en el gobierno anterior, precisamente en el sobreprecio de las mascarillas del IES. Luego se pidió la renuncia del expresidente, el señor Granda, del Consejo Directivo, y también se elaboró varias denuncias de presuntos actos de corrupción por sobreprecios en respiradores, en mascarillas, en insumos médicos, que hoy el Consejo de Participación entregó ya a la Fiscalía, me refiero hace varios meses atrás, y obviamente estamos esperando que se inicien los procesos de investigación. Producto de investigaciones del Consejo también se dieron varios allanamientos en hospitales del Ministerio de Salud y del IES hace tiempo atrás, cuando nosotros realizamos esta investigación en el periodo del anterior gobierno. Entonces, las veedurías sirven para vigilar que los servicios se den de buena manera, pero también para fiscalizar en casos de que exista corrupción. Le agradezco muchísimo, consejero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gisela. Una buena tarde. Para usted también. David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.